chavos, ¿cómo están? Buenos días. Vean nada más lo que vamos a hacer el día de hoy. Vean nada más esto. Se llama Shinkansen. La verdad, yo cuando venía aquí a Japón decía, ay, el itinerario es el más difícil de mi vida el que he hecho. Y sí, es el más difícil de la vida en el que me he enfrentado. Pero ya estando aquí, ya dices, ya para la que sigue ya sé más, va a ser mucho más fácil armarlo. Ahorita la verdad, un poquito perdidos de repente, pero nada que no se pueda solucionar. Sí, exactamente. Entonces vamos a subirnos a este tren que nada más y nada menos, ¿qué velocidad alcanza, bebé? Hasta 320 kilómetros por hora. A su madre, es un tren bala. De hecho, yo lo veía en las caricaturas y decía, sí, ay, piénsalo, sí, o sea, no. hace un trayecto que en autobús haces en 8 horas, las hace en solo 3 horas. Entonces, poquito menos de 3 horas. Sí, exactamente. Y estábamos leyendo también por aquí que va a haber un tren de levitación que es magnético. Y adivinen nada más ese cuánta velocidad va a alcanzar. Hasta 600 kilómetros por hora. Es increíble. Por eso digo que Japón están en el año 3000. Y pues el día de hoy vamos a ir hacia nuestra siguiente ciudad que es Osaka. Chavos, el tip. Aquí les va el tip para comprar el Shinkansen. Que ya estuvimos ahí nosotros durando como media hora para poder comprarlo. Pero duramos así porque a fuerza queríamos haciendo en la fila E, porque estuvimos investigando y esa fila es donde podemos ir viendo lo de el Monte Fuji. Entonces por eso es que queríamos en esa fila exactamente. Pero si ustedes no quieren esa fila, van a encontrar asientos sin lugar a dudas. Hay muchísimos horarios, salen cada ciertos minutos, o sea, hay muchas salidas. Cada como 5 o 7 minutos más o menos. Son diferentes líneas las que salen, entonces ya ustedes escogen la que más se acomode al horario que ustedes necesitan salir. Tienen dos opciones, pueden llegar directamente a una taquilla donde los atiende una persona, les explica y todo y ahí compran el boleto, o pueden llegar directo a las maquinitas en donde ustedes solitos hacen todo el proceso. La verdad la máquina no es tan complicada poniéndola en inglés, es de manera intuitiva ir siguiendo los pasos y pues ya compran sus asientos y todo y listo. Esto fue lo que pagamos más o menos. Espero que no nos hayamos equivocado porque por ahí la Babies me dijo que costaba como 2,000 pesos el trayecto y dije, ¿qué? Mejor nos hubiéramos ido en vuelo o algo así. Esperemos que no nos bajen así literalmente. Entonces aquí ya nada más vamos a cruzar. Ahí está la línea, nada más meten su boletito y listo. Ahorita son las 12 del día. Podemos haber comprado el de las 12:12, el de las 12:20, así. Pero como les digo que sí queríamos específicamente ese asiento y lo más cercano que había era 12:54, que era el único asiento que había como en todo el tren. Entonces rápido los agarramos y por eso vamos a durar aquí como una hora casi para esperar nuestro tren. Pero no pasa nada. Podemos ir mientras comprando algunas cositas porque en este tren sí puedes comer. Entonces se compraron algunas bebiditas, unas botanitas o algo así para el trayecto de casi 3 horas que vamos a hacer. Y pues también lo compramos con ese horario porque como son un montón de plataformas y luego capaz que nos perdemos de... Sí, o sea, eran las 11:50 y podíamos agarrar el de las 12. Pero imagínense, 10 minutos para llegar y luego andemos perdidos o así. Pero no, vamos con buen tiempo. Vamos a estar ahí 20 minutos antes de los primeritos en subieron que teníamos asiento reservado, pero para estar seguros. Chavos, y pues ya subimos aquí al Shinkansen. Aquí está. Este es el espacio. Es como el del avión. Así literalmente, si ustedes traen carry-on, puede caber perfectamente aquí. Pero si no, pues tienen que ser en los asientos de ahí atrás que se acaban súper rápido. O igual también los asientos de ahí atrás está un compartimento de maletas mayores. Pero otra experiencia para el peligro, para vivir la adrenalina del peligro. Yo no decía que no estaba bien el precio. Lo que pasa es que sí compramos bien los boletos, pero resulta que necesitas dos. Uno que se llama Ticket. y ese sí lo tienes que comprar directo en taquilla. Entonces tuve que ir por ellos porque no nos dejaban pasar los tickets y ya. Ahí los compré y todo. Y ya juntándolo, pues sí son como 2,000 pesos por persona. Ay, caray. Yo lo estaba diciendo con la tuica, fue la solución. Sí, exactamente. Entonces, esta es una opción para llegar a Osaka, que son 8 horas. La otra opción es el autobús, pero el autobús, aparte de que hace 8 horas, pues cuesta aproximadamente $50, 1,000 pesos más o menos. Ya estamos aquí, vean, el asiento de la ventana, el D y el E. Por un momento dije así de, no, sí, nos salió bien barato, 1,700 pesos, pero pues no. Sí, fíjate, 1,700 más 3,500 son. Bueno, casi 6,000 pesos más o menos, un poquito menos de 6,000 pesos. Entonces, pues ya, listo. Ahorita este sale a las 12:54 y subimos 12:49. Sí, imagínate si hubiéramos comprado el de 12:20. Uy, no. Déjenme decirles que el personal de aquí es bien amable, o sea, es muy amable, te ayudan en todo, sí, está bien chido. Y si preguntan así como del inglés es una barrera, pues a lo mejor es como, ay, con que lo masquen un poquito. Pero no aplica estas. La de, compré estos boletos, pero me dicen que me falta uno. Pero no, al final se me lo dije en inglés porque sí hablaba bien inglés. Ay, ahora sí, 3 horas hasta... Chavos, pero pues está bien fácil. Si ustedes quieren internet en cualquier parte del mundo, ahí está súper fácil. Les dejamos el dato de Holafly. Nosotros personalmente utilizamos esta eSIM que de verdad ya revolucionó el mundo. Ya no necesitamos nada más. Solamente ahí le ponen un eSIM y es básicamente instalar un QR. Y pues con eso ya tienen internet en todos lados. Nosotros usamos esta aquí en Japón. Entonces pues pudimos traer el traductor, pudimos hacer el Google Maps.
Maps y nos facilitó la vida demasiado. Entonces aquí les vamos a dejar un código de descuento por si lo quieren usar y pues ya saben, así los ayudamos a ustedes y pues nos ayudan a nosotros. Y pues a un ladito de aquí donde están la parte de las maletas están los baños. Hay uno para mujeres, hay uno mixto y para bebés. Ahí está. Y pues este es el baño, vean. Es un bañito así como de tipo avión y todo. Y aquí no está el sistema ese de japonés, ¿verdad? El de chorrito. Chavos, puntualidad inglesa. 12:54. El tren ya está en marcha. Algo también les queremos enseñar, vean. Los asientos están como de autobús, así. O sea, están comoditos, están como los del metro, así literalmente. De hecho, también hay para cargar ahí y todo. Pero vean. Se reclinan un montón. Exactamente. De hecho, también el espacio es súper amplio, vean. Casi no alcanzo mi mano a tocar. Entonces, está muy amplio, está muy a gusto. Se reclinan. Está en silencio. Con unas vistas deliciosas. Pues listo, decía que llegábamos 3:24 y llegamos 3:24. Hombre, puntualidad increíble. Chavos, y pues por si lo necesitan, el tren cuenta con Wi-Fi a bordo. Sin embargo, la verdad, yo ahí me conecté para intentar ver TikTok y no cargaba los TikTok. No funciona tan bien, pero bueno, pues para algo emergente, pues sí les puede funcionar. Y la verdad que es increíble que vaya a una velocidad tan rápida, porque nomás veíamos así las casas como de zoom, pero adentro no se siente, o sea, no se siente que vas así. Yo les decía, a lo mejor y se va a sentir como cuando te subes. Hay un juego en Disney que te sube y luego ya dice 4, 3, 2, 1 y se siente así el calor. Pensé que a lo mejor íbamos a sentir así, pero no. La verdad sí es como ir en cámara rápida en el celular del iPhone, literal, así. Chavos, y pues ya al final nada más hay que seguir esta línea que sigue IC y dice TEX. Ahí está. Chavos, y pues ya llegamos al hotel y ahora sí se nos hizo reservar este que se llama Apa Hachimachi o como Hotel Midosuki o Omachi X. este hotel tiene una estación de metro aquí abajito, entonces está ideal. Pero ahorita llegamos y así que haga usted el check-in usted mismo, así. Unas maquinitas y así donde se hace el check-in. Solamente hay 2 personitas así como haciendo el check-in manual. Todos los demás son máquinas que te ayudan a hacer el check-in. Eso es de otro mundo. En la vida pensé que iba a ser mi auto check-in porque hasta el pasaporte y todo. El recibo, todo bien chido. Chavos, y pues vean, les vamos a mostrar la habitación, así como en las de los hoteles, ¿verdad? Habitación 415. Bienvenidos. La verdad, reservamos este hotel porque es uno de los más famosos de aquí, de Japón. De hecho, también lo buscamos en Tokio, pero ya no lo alcanzamos. Y pues vean, entrando, no hombre, estos tipo kimonos ahí, pantuflas. Son de estas pijamas. Sí, cierto, pijamas, ahí está, pantuflitas por acá y luego de este lado el baño. La verdad está muy chiquita, pero ya saben, nosotros la reservamos con nuestra agencia de viajes, Chavos Viajes, ahí está. Mándenos un mensajito si quieren reservar esta habitación. Que vean algodón, shower cap, aros, body towel, rastrillos, peines, cepillos. No manches, hay un montón de cosas aquí en el baño. La verdad está muy comodita. Ahí está el baño, tiene todo lo necesario, está chiquito obviamente. Y pues ya se acabó la habitación. Ya nada más es la tele, la cama y es todo lo que hay. Entonces la verdad está como muy cómoda. No sé cómo lo vamos a hacer porque pues Mati ahí como que duerme medio locochón. Pero bueno, esto es lo que hay. Ya saben que en Tokio, en Japón, las habitaciones son muy chiquitas, pero pues estuvo muy barato. De hecho, bueno, ahorita ya vamos a ir a comer, pero de hecho les quería decir también que hay muchos puestitos así. Por ejemplo, tiene un 7-Eleven y ahí está el hotel. Entonces la verdad, pero muy buena ubicación de este hotel. Es una muy buena opción.
nos trasladamos hasta este lugar que se llama Dotonbori. Aquí es como la zona de compras donde vamos a comer, donde vamos a agarrar todo. Y luego la baby ya está viendo así de, hay unos tenis. Como si no vinieras de una ciudad textil donde se hacen los tenis, los zapatos y todo. Solo llevamos cada uno solo. Sí, solo traemos esos, exactamente, solo traemos esos. ¿Pero están baratos o no? Por ejemplo, esos Air Max en 11,000 yenes, ¿cuánto es? 1,520. No sé, ahí ustedes hacen la conversión o así. Esos son los tradicionales, los Air Force One, ¿o qué es? 2,072 pesos. Ahí está. ¿Es algo, otro tip en la calculadora del iPhone? Aquí le pican a la calculadora. Normalmente así lo tiene uno. Le pican a la calculadora, le ponen en convertir. Aquí le ponen la moneda a la que quieran cambiar. Y pues ya, por ejemplo, aquí le tenemos nosotros en yen japonés para pues calcularlo. Sí, exactamente. Ahí está. Entonces es un tip ahí que les pueda servir para convertirlo luego así. Ya saben que igual nosotros siempre convertimos, pero pues de todos modos no le hace. Por ejemplo, esos en 7,500 son 1,000 pesos más o menos. ¿Qué? Adidas. Son Adidas, ¿verdad? Más baratos que allá Chavos, y pues caminando por aquí encontramos esta maravilla de lugar. ¿Extrañan México? Creo que este lugar les va a encantar porque tienen ramen picante, pero de verdad picante. Que te sientes un poquito en México, aunque sé que no solo México come chile, ¿verdad? Pero nosotros que somos de México y que luego en otros países extrañamos el chile, creo que aquí en este lugar sí se van a dar una buena enchilada. Se llama Guayumón y la verdad nos hemos encantado, nos hemos fascinado porque es un ramen fuera de este mundo con carne guayú. Ahí nos dimos un toque de... Sí, tenemos que probar la carne acá y está muy buena. La verdad me supo como sabanita de res, ¿eh? Se me supo como suavecita. No, sí estaba muy rica la carne. El ramen ni se diga, de verdad. O sea, lo picante, tú puedes elegir el nivel de picante que quieres, entonces eso también está súper bien porque así más o menos ahí le calculas. También pidió un 6 y creo que a lo mejor un 5 hubiera estado mejor, ¿no? Un 4, 5. Sí, yo creo que un 5 hubiera estado mejor. No estaba incomible, pero sí estaba muy picoso. Yo pedí un 3. Yo como no como mucho chile ya ahorita, me picó, pero no exagerado. O sea, estaba así exactito como yo lo hubiera querido. Sí, Mati pidió por ahí unas gyozas y arroz. Entonces, de verdad, vengan aquí a este lugar en Osaka, aquí en Dotonbori. Y les dejamos el dato. Y pues pagamos 8,760 yenes por las 3 comidas. Listo, vámonos. Chavos, y pues vean nada más qué bonito se ve aquí. Qué bonito. Hasta parece como Nueva York o como los Campos Elíseos o algo así. Eso que no es Navidad. Pero vean nada más. Encontramos este lugar en la esquinita que se llama It's Me, Ashiro o algo así. Y vean nada más. Vean nada más. ¡Ay! Es una... Es una galletota. De hecho, se la había una muchacha. ¿No? Sí, es un croissant como envuelto en chocolate o algo así. Un croissant extendido, ¿no? O algo así. Ay, no, Dios mío de mi vida y de mi amor. A ver, la prueba de fuego, la que pocos conocen, el probómetro. ¿Qué tal? ¿Está bien bueno? Es un croissant extendido así de chocolate, ¿verdad? Cuestan 800 yenes, 850. Y pues pedimos el de chocolate y Mati pidió el Teddy de chocolate. Hasta aquí están. Ah, están hasta acá, ¿verdad? Porque se ve muy bonito y que no quiere deshacer, dice. Ay, no, Dios mío. Entonces, pues, a su salud. Vean nomás. ¿Qué fondo se ve aquí? Vean nada más. Provechito. Chavos, y pues yo me siento como en Wall Street o algo así, vean. Bueno, ya llegamos aquí donde está el muchacho de las manos levantadas. Ahí el anuncio ese donde todos se toman la foto. Pero como que estamos en Semana Santa, ¿no? No sé. Ah, bueno, sí. Aquí hay muchísima gente. Entonces aquí, otra cosa, deben de venirse a tomar la fotito ahí. Pues listo. Aquí donde está el río. Y pues vámonos. Vamos a seguir caminando. Por eso escuchó que alguien está satisfecho. Irma le hizo así. Y pues a la vueltecita también está este cangrejo ahí que se está moviendo, esta ostra gigante por ahí. Chavos, algo característico como de esta zona es que en muchos negocios de comida como este que está aquí a mis espaldas, que tiene ese cangrejo, tienen así como anuncios muy llamativos con animales o dependiendo de lo que vendan, así como súper gigante para llamar la atención. Por ejemplo, este lugar, todo lo que vende tiene cangrejo. Que si las patas de cangrejo, que si no sé qué más vendan, pero todo tiene cangrejo. Todo. Entonces, si hay alguien que ya lo haya probado, ya nosotros ya no nos dio el estómago. Si hay alguien que ya lo ha probado, pues déjalo aquí abajito en los comentarios si está chido o no está chido. Y pues aquí caminando, vean, de repente encontramos así un puestecito, pues después pueden decir, ¿y dónde está el muchacho que cobra o algo así o no sé o algo? Pues está dentro de la tienda, entonces. Está hasta el fondo, ¿Y estás? Sí confía mucho la gente aquí, sí. Yo estaba parado aquí esperando a que Mati ahí escogiera sus juguetes y ¿sabe qué? Yo ahorita me pudiera haber echado unas gomitas o no sé qué sea esto, pero así literalmente tranquilamente. Compramos estas gomitas. Sí, entonces la verdad los japoneses sí confían en la gente así al 100%. Ahí está. Y pues ahorita ya vamos hacia el hotel y encontramos este lugar, vean. El 99.5% de las bicicletas no tiene cadena. Algunas sí, algunas no, pero esta es como que la calle de las cadenas, digo de las bicicletas.
bicicletas. También está muy chido, de que uno se pueda transportar en bici y así. Chavos, y pues ya llegamos directamente aquí al hotel y llegó la hora de descansar. Vean nada más a la baby cómo se ve ahí. Vean. Oh, sí le queda ese estilo, sí le queda ese estilo de kimono. Y son gratis en el hotel. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Los queremos un chingo, Namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video. La verdad estamos bien cansados, pero bien paseados. Voltea para el espejo, baby, porque no te ves. Ahí está. A pesar de los contratiempos ahí que tuvimos con lo del Shinkansen y todo eso, la verdad nos lo pasamos muy bien hoy. Comimos muy rico y pues ya acabó un día más aquí. Aquí ya terminamos el día sábado y allá en México apenas lo van a empezar. Sí, entonces, muchas gracias. ¡Ya la Bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye, bye, mate. Bye.